El paraguas amarillo, una historia de amor y destino. Capítulo 1. El encuentro bajo la lluvia. La Ciudad de México, con sus calles empedradas y edificios coloniales, se encontraba sumida en una tormenta inesperada aquella tarde de octubre. El cielo, que momentos antes había sido de un azul intenso, ahora se teñía de un gris plomizo, descargando sobre la urbe una cortina de agua que parecía no tener fin. En medio de este diluvio, una figura solitaria corría desesperadamente por las calles del centro histórico, buscando refugio del implacable aguacero. Lucía Hernández, una joven estudiante de arte de 23 años, maldecía su suerte mientras intentaba proteger sus preciados libros y bocetos de la lluvia. Su cabello negro, normalmente arreglado en una trenza elaborada, ahora se pegaba a su rostro en mechones desordenados. Sus ojos color avellana, generalmente brillantes y llenos de vida, ahora reflejaban frustración y desesperación mientras escaneaba la calle en busca de algún lugar donde guarecerse. ¡Ay, no! Mis dibujos, exclamó con angustia al ver cómo el agua comenzaba a filtrarse a través de su mochila, amenazando con arruinar semanas de trabajo. Lucía apretó los libros contra su pecho en un intento vano de mantenerlos secos, sus pasos resonando en los charcos que se formaban rápidamente en el pavimento. De repente, como si el cielo hubiera escuchado sus plegarias silenciosas, la lluvia dejó de caer sobre ella. Confundida, Lucía alzó la mirada para encontrarse con un paraguas amarillo brillante que había aparecido sobre su cabeza, deteniendo el aguacero. El contraste del amarillo vibrante contra el gris de la tormenta era casi surrealista, como si un pedazo de sol hubiera decidido descender para protegerla. ¿Estás bien?, preguntó una voz cálida y melodiosa a su lado. Lucía giró la cabeza para encontrarse con los ojos más amables que jamás había visto. Pertenecían a un joven de unos 25 años, con el cabello castaño revuelto por el viento y una sonrisa que parecía iluminar el día lluvioso. Yo, gracias, respondió Lucía, con una mezcla de alivio y vergüenza tiñendo sus mejillas. No esperaba que lloviera hoy. El pronóstico decía que sería un día soleado. El joven soltó una risa suave que sonó como música para los oídos de Lucía. En esta ciudad, siempre hay que estar preparado para lo inesperado. Soy Diego, por cierto. Diego Fuentes. Lucía Hernández, se presentó ella, aún aturdida por el repentino giro de los acontecimientos. Muchas gracias por el paraguas, de verdad. Mis dibujos te lo agradecen enormemente. Diego sonrió, sus ojos brillando con curiosidad. ¿Eres artista? Lucía asintió, mostrando tímidamente la carpeta que protegía contra su pecho. Estudio en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Estaba regresando de una sesión de dibujo en el Palacio de Bellas Artes cuando la lluvia me sorprendió. ¡Qué coincidencia!, exclamó Diego, su rostro iluminándose aún más. Yo soy músico. Suelo tocar en la plaza cerca de Bellas Artes. Tal vez me hayas visto alguna vez. Lucía lo miró con más atención, un destello de reconocimiento cruzando su rostro. Claro. Eres el chico de la guitarra. Tus melodías siempre me inspiran cuando estoy dibujando en la plaza. Un rubor sutil coloreó las mejillas de Diego ante el cumplido. Me alegra saber que mi música toca a alguien de esa manera. ¿Hacia dónde vas? Te acompaño. Lucía dudó por un momento, pero algo en la mirada sincera de Diego la hizo sentir segura. Vivo a unas cuadras de aquí, en la calle Donceles. Si no es mucha molestia. En absoluto, respondió Diego con una sonrisa cálida. Será un placer acompañarte. Mientras caminaban juntos bajo el paraguas amarillo, Lucía no podía evitar sentir que algo mágico acababa de comenzar. La lluvia, que momentos antes había sido su enemiga, ahora parecía crear un mundo íntimo y especial solo para ellos dos. Las gotas repiqueteaban sobre el paraguas en un ritmo constante, como una suave melodía de fondo para su conversación. Y dime, Diego, comenzó Lucía, sintiendo una curiosidad creciente por este joven amable, ¿cómo terminaste siendo músico callejero? Tu talento parece digno de grandes escenarios. Diego sonrió con una mezcla de orgullo y nostalgia. Es una larga historia, pero digamos que la música corre por mis venas. Mi abuelo era un compositor famoso, aunque nunca llegué a conocerlo. Este paraguas, dijo, señalando el objeto que los protegía, es lo único que me dejó.
Mi abuela siempre decía que tenía poderes especiales. Lucía miró el paraguas con renovado interés. ¿Poderes especiales? ¿Cómo qué? Bueno, según mi abuela, este paraguas tiene la capacidad de unir almas gemelas, respondió Diego con una risa suave, como si no creyera del todo en la historia. Suena a cuento de hadas, ¿no? Lucía asintió, aunque una parte de ella no pudo evitar sentirse intrigada por la idea. Las leyendas siempre tienen un origen en la realidad, comentó. Quizás haya más verdad en esa historia de lo que crees. Mientras conversaban, el mundo a su alrededor parecía desvanecerse. Las calles mojadas reflejaban las luces de la ciudad como un espejo, creando un escenario casi mágico. Los transeúntes que corrían para refugiarse de la lluvia parecían moverse en cámara lenta, ajenos al pequeño universo que se había formado bajo el paraguas amarillo. Demasiado pronto, llegaron al edificio donde vivía Lucía. La lluvia había amainado un poco, pero el cielo aún amenazaba con más agua. Bueno, este es mi hogar, dijo Lucía, señalando el edificio de estilo Art Deco frente a ellos. Muchas gracias por acompañarme, Diego. Y por salvar mis dibujos. Diego sonrió, un brillo especial en sus ojos. Ha sido un placer, Lucía. Yo me preguntaba si tal vez. En ese momento, un trueno retumbó en el cielo, sobresaltándolos a ambos. Lucía soltó una risa nerviosa. Parece que la tormenta no ha terminado. Así parece, asintió Diego, mirando al cielo con preocupación. Debería irme antes de que empeore. Lucía sintió una punzada de decepción. No quería que este encuentro terminara tan pronto. O podrías esperar a que pase la tormenta, sugirió, sorprendiéndose a sí misma por su audacia. Podría preparar un café y me encantaría ver algunos de tus trabajos musicales, si tienes alguno contigo. El rostro de Diego se iluminó con una sonrisa radiante. Me encantaría. De hecho, tengo algunas composiciones en mi teléfono que me gustaría que escucharas. Mientras subían las escaleras hacia el apartamento de Lucía, ambos sentían que estaban al borde de algo importante, algo que cambiaría sus vidas para siempre. El paraguas amarillo, cerrado y goteando en la mano de Diego, parecía vibrar con una energía propia, como si supiera que había cumplido su misión una vez más. Lo que Lucía y Diego no sabían era que su encuentro bajo la lluvia era solo el comienzo de una aventura que los llevaría a descubrir el verdadero poder del amor. La música y un misterioso paraguas amarillo que parecía tener vida propia. El destino había entrelazado sus caminos, y ahora les tocaba a ellos escribir el resto de su historia, nota a nota, trazo a trazo, bajo el cielo siempre cambiante de la Ciudad de México. Capítulo 2, Melodías del Corazón. Los días que siguieron al encuentro bajo la lluvia trajeron consigo un cambio sutil pero significativo en la vida de Lucía. Sin darse cuenta, sus pasos la llevaban cada vez con más frecuencia hacia la plaza frente al Palacio de Bellas Artes, donde sabía que encontraría a Diego tocando su guitarra. El sonido de sus melodías se había convertido en la banda sonora de sus días, inspirando sus dibujos y llenando su corazón de una calidez que nunca antes había experimentado. Aquella tarde de viernes, el sol de octubre bañaba la ciudad con una luz dorada, creando un ambiente casi mágico en la plaza. Lucía se sentó en su banco favorito, su cuaderno de dibujo abierto sobre sus rodillas, pero sus ojos estaban fijos en la figura de Diego. Vestido con una camisa blanca y jeans desgastados, sus dedos danzaban sobre las cuerdas de la guitarra con una gracia y pasión que cautivaban a todos los transeúntes. La melodía que tocaba era nueva, una pieza que Lucía no había escuchado antes. Tenía un aire melancólico pero esperanzador, como si contara la historia de un amor que espera ser correspondido. Sin darse cuenta, Lucía comenzó a dibujar, sus trazos capturando no solo la imagen de Diego, sino también la esencia de su música. Cuando la canción terminó, un pequeño grupo de personas que se había formado alrededor de Diego aplaudió con entusiasmo. Él agradeció con una sonrisa tímida y, al levantar la mirada, sus ojos se encontraron con los de Lucía. El mundo pareció detenerse por un momento mientras compartían una mirada cargada de emociones no dichas. Diego recogió su guitarra y se acercó a donde estaba sentada Lucía, el famoso paraguas amarillo colgando de su brazo como un recordatorio constante de su primer encuentro. «Hola, Lucía», saludó Diego, su voz suave como la brisa de la tarde. «Me alegra verte aquí otra vez».
Lucía sintió que sus mejillas se sonrojaban ligeramente. Hola, Diego. Esa canción es hermosa. ¿La escribiste tú? Diego asintió, un leve rubor tiñendo sus propias mejillas. Sí, la escribí hace poco. En realidad, la escribí pensando en ti. El corazón de Lucía dio un vuelco ante esta confesión. Antes de que pudiera responder, una voz rasposa y anciana los interrumpió. «Ese paraguas», murmuró una anciana que se había acercado sin que se dieran cuenta, sus ojos fijos en el paraguas amarillo que Diego llevaba consigo. «Tiene una historia que contar». Diego y Lucía intercambiaron miradas de confusión antes de volverse hacia la anciana. Era una mujer pequeña y arrugada, con el pelo blanco recogido en un moño apretado y ojos oscuros que parecían contener la sabiduría de varias vidas. «Disculpe, señora», dijo Diego amablemente, «¿conoce este paraguas?». La anciana sonrió misteriosamente, revelando una dentadura sorprendentemente perfecta. «Conozco muchas cosas, joven. Ese paraguas ha visto más amores y tragedias de las que podrías imaginar. Cuídalo bien, o podría traerte más dolor que alegría». Antes de que Diego o Lucía pudieran preguntar más, la anciana se dio la vuelta y desapareció entre la multitud con una agilidad sorprendente para alguien de su edad. «Qué extraño», comentó Diego, su mano inconscientemente apretando el mango del paraguas. Lucía asintió, una sensación de inquietud instalándose en su estómago. «Sí, muy extraño. ¿Crees que debamos preocuparnos por lo que dijo?». Diego sacudió la cabeza, intentando disipar la tensión del momento. Probablemente solo sea una anciana excéntrica. Pero hablando de historias, ¿te gustaría escuchar la historia detrás de la canción que acabo de tocar? Lucía sonrió, agradecida por el cambio de tema. «Me encantaría». Se sentaron juntos en el banco, la guitarra de Diego descansando entre ellos como un puente que conectaba sus mundos. Mientras Diego comenzaba a explicar la inspiración detrás de su nueva composición, Lucía no pudo evitar notar lo natural que se sentía estar así, juntos, compartiendo sus pasiones y sus historias. «Verás», comenzó Diego, sus dedos acariciando suavemente las cuerdas de la guitarra, «desde que nos conocimos bajo la lluvia, no he podido dejar de pensar en ese momento. En cómo la casualidad, o tal vez el destino, nos unió bajo este paraguas amarillo». La canción habla de ese instante en que dos extraños se convierten en algo más, de esa chispa de conexión que puede cambiar el curso de una vida. Mientras hablaba, Diego comenzó a tocar suavemente, las notas de la melodía entrelazándose con sus palabras. Lucía cerró los ojos, dejando que la música la envolviera, sintiendo cada acorde como si resonara directamente en su corazón. «Es como si el paraguas fuera un personaje más en nuestra historia», continuó Diego, su voz mezclándose con la música. «Un testigo silencioso de ese momento mágico». La canción intenta capturar esa sensación de posibilidad, de un futuro que se abre ante nosotros, lleno de promesas y misterios por descubrir. Lucía abrió los ojos, encontrándose con la mirada intensa de Diego. «Es hermoso, Diego. Realmente has capturado la esencia de ese momento. Yo, también he estado pensando mucho en ese día». Un silencio cargado de emoción se instaló entre ellos, roto solo por las suaves notas que Diego seguía tocando. A su alrededor, el bullicio de la plaza parecía haberse desvanecido, como si el mundo entero contuviera la respiración, esperando a ver qué sucedería a continuación. Fue en ese momento que Lucía notó algo extraño. El paraguas amarillo, que descansaba inocentemente junto a ellos, parecía emitir un suave resplandor, casi imperceptible bajo la luz del atardecer. Parpadeó, creyendo que era un truco de la luz, pero el brillo persistió. «Diego», susurró, sin querer romper la magia del momento, «¿ves eso? El paraguas». Diego siguió su mirada y sus ojos se abrieron con sorpresa. «Increíble», murmuró. «Nunca había visto algo así». «¿Crees que tenga algo que ver con lo que dijo la anciana?». Antes de que Lucía pudiera responder, una ráfaga de viento inesperada sopló a través de la plaza, agitando las hojas de los árboles y llevándose consigo las partituras que Diego había dejado a un lado. Como movidos por un instinto compartido, ambos se levantaron de un salto para perseguir las hojas voladoras. Corrieron por la plaza, riendo y esquivando a otros peatones, en una persecución que parecía coreografiada por el destino.
Finalmente, lograron recuperar todas las partituras, encontrándose sin aliento pero con sonrisas radiantes en sus rostros. Parece que el viento quería jugar con nosotros, bromeó Lucía, entregando las últimas hojas a Diego. O tal vez, respondió Diego con una sonrisa traviesa, el paraguas está tratando de decirnos algo. Rieron juntos, pero había un toque de nerviosismo en su risa, como si ambos sintieran que estaban al borde de algo más grande que ellos mismos. De vuelta en el banco, con las partituras seguras y el paraguas amarillo brillando tenuemente a su lado, Lucía y Diego se miraron, una pregunta no formulada flotando entre ellos. Lucía, comenzó Diego, su voz suave pero decidida, no sé si es el paraguas, el destino o simplemente la suerte, pero siento que hay algo especial aquí, entre nosotros. Me preguntaba si tal vez, ¿te gustaría salir conmigo? Quizás podríamos explorar la ciudad juntos, ver a dónde nos lleva esta melodía que estamos componiendo. El corazón de Lucía latía con fuerza, una mezcla de emoción y nerviosismo recorriendo su cuerpo. Me encantaría, Diego, respondió con una sonrisa radiante. Creo que tenemos una historia fascinante por delante. A medida que el atardecer se cernía sobre el Parque Chapultepec, Lucía y Diego permanecían inmóviles, sus mentes aún procesando los extraordinarios eventos que acababan de presenciar. El paraguas amarillo, ahora aparentemente inofensivo en las manos de Diego, parecía contener más secretos de los que jamás habían imaginado. Tenemos que descubrir más sobre la historia de tu abuelo, dijo Lucía, rompiendo el silencio. Esa mujer que vimos con él, ¿tienes alguna idea de quién podría ser? Diego negó con la cabeza, su ceño fruncido en concentración. Nunca la había visto antes. Mi abuela nunca mencionó a otra mujer en la vida de mi abuelo. Quizás deberíamos visitar a tu abuela, sugirió Lucía. Ella podría tener más información sobre el paraguas y su historia. Diego asintió lentamente, una chispa de determinación encendiéndose en sus ojos. Tienes razón. Mi abuela vive en Coyoacán. Podríamos ir mañana, si estás libre. Por supuesto, respondió Lucía sin dudarlo. Estamos juntos en esto, ¿recuerdas? Mientras recogían sus cosas y se preparaban para dejar el parque, una brisa suave sopló a su alrededor, trayendo consigo el eco lejano de la melodía que habían escuchado antes. Diego y Lucía se miraron, un escalofrío recorriendo sus espinas. ¿Lo oyes?, susurró Lucía. Diego asintió, sus ojos escaneando los alrededores. Es como si el parque mismo estuviera tratando de decirnos algo. Comenzaron a caminar hacia la salida del parque, el paraguas amarillo balanceándose suavemente entre ellos. A medida que avanzaban, notaron que las sombras parecían alargarse de manera antinatural, como si el tiempo se estuviera distorsionando a su alrededor. Diego, dijo Lucía, su voz tensa, ¿no tienes la sensación de que nos están observando? Antes de que Diego pudiera responder, una figura emergió de entre los árboles. Era la misma anciana que habían visto en la plaza días atrás. Su rostro arrugado estaba iluminado por una sonrisa enigmática, sus ojos fijos en el paraguas amarillo. Veo que han comenzado a descubrir los secretos, dijo la anciana, su voz sorprendentemente fuerte y clara. Pero tengan cuidado, jóvenes enamorados. El camino que han elegido está lleno de peligros y decisiones difíciles. ¿Quién es usted?, preguntó Diego, instintivamente colocándose frente a Lucía en un gesto protector. ¿Qué sabes sobre este paraguas? La anciana rió suavemente, el sonido resonando en el aire como campanillas. Soy alguien que ha visto el poder del paraguas amarillo en acción, muchas veces a lo largo de los años. Y ustedes, mis queridos, están a punto de embarcarse en un viaje que podría cambiar no solo sus vidas, sino el destino de muchos otros. Con estas crípticas palabras, la anciana comenzó a alejarse, desvaneciéndose entre las sombras del parque como si nunca hubiera estado allí. Lucía y Diego se quedaron inmóviles, sus corazones latiendo aceleradamente. El paraguas amarillo en las manos de Diego parecía vibrar con una energía contenida, como si estuviera ansioso por revelar más secretos. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Lucía, su voz apenas un susurro. Diego tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella. Seguimos adelante, respondió con determinación. Mañana visitaremos a mi abuela y comenzaremos a desentrañar este misterio. Juntos. Mientras salían del parque, el sol finalmente se hundió en el horizonte,
sumiendo la ciudad en un crepúsculo violeta. El paraguas amarillo brillaba tenuemente en la creciente oscuridad, una promesa silenciosa de aventuras y revelaciones por venir. Lo que Lucía y Diego no sabían era que sus acciones habían puesto en marcha una serie de eventos que resonarían a través del tiempo y el espacio, despertando fuerzas que habían permanecido dormidas durante generaciones. El viaje que tenían por delante probaría no solo su amor, sino también su coraje y determinación frente a desafíos que ni siquiera podían imaginar. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris y amenazante, como si el clima reflejara la incertidumbre que Lucía y Diego sentían mientras se dirigían a Coyoacán. El viaje en metro fue silencioso, cada uno sumido en sus propios pensamientos sobre los eventos del día anterior y lo que podrían descubrir hoy. Diego sostenía el paraguas amarillo con fuerza, sus nudillos blancos por la presión. Lucía, notando su tensión, entrelazó sus dedos con los de él, ofreciendo un apoyo silencioso. La conexión entre ellos parecía fortalecerse con cada momento que pasaban juntos, como si el misterio que enfrentaban los estuviera uniendo de maneras que ninguno de los dos había anticipado. Coyoacán los recibió con sus calles empedradas y edificios coloniales, un barrio que parecía existir fuera del tiempo, perfecto para guardar secretos centenarios. Diego guió a Lucía por callejuelas serpenteantes hasta llegar a una casa de fachada azul cobalto, con bugambilias desbordándose sobre las paredes. «Aquí es», dijo Diego, su voz apenas un susurro. «La casa de mi abuela». Antes de que pudieran tocar el timbre, la puerta se abrió, revelando a una mujer mayor con el cabello plateado recogido en un moño elegante. Sus ojos, del mismo tono cálido que los de Diego, brillaron con una mezcla de alegría y algo más, ¿preocupación? «Diego, mi niño», dijo la mujer, abrazando a su nieto. «Y tú debes ser Lucía. Pasen, pasen. Los estaba esperando». Lucía y Diego intercambiaron una mirada de sorpresa. ¿Cómo sabía la abuela que vendrían? Y más importante aún, ¿cómo sabía de Lucía? El interior de la casa era un testimonio vivo de la historia familiar. Fotografías en sepia adornaban las paredes, instrumentos musicales ocupaban cada rincón, y el aroma a café recién hecho y pan dulce llenaba el aire. La abuela de Diego los guió hasta una sala de estar acogedora, donde una mesa de centro ya estaba preparada con una cafetera humeante y una bandeja de conchas y orejas. «Siéntense, mis niños», dijo la abuela, su voz cálida pero con un toque de gravedad. «Sé que tienen muchas preguntas. Y es hora de que conozcan la verdad». Diego colocó el paraguas amarillo sobre la mesa, como si fuera una ofrenda o una prueba. La abuela lo miró con una mezcla de nostalgia y aprensión. «Abuela», comenzó Diego, su voz temblorosa, «ayer vimos cosas. El paraguas nos mostró imágenes del abuelo y de una mujer que no era tú. ¿Qué está pasando?» La abuela suspiró profundamente, cerrando los ojos por un momento como si reuniera fuerzas. Cuando los abrió, su mirada estaba cargada de una determinación que Lucía encontró admirable. «Esa mujer», dijo la abuela suavemente, «es Carmen, el amor perdido de tu abuelo». El silencio que siguió a esta revelación fue tan denso que casi podía palparse. Diego parecía haberse quedado sin palabras, su rostro una máscara de confusión y shock. Lucía, sintiendo la necesidad de romper la tensión, preguntó gentilmente: «¿Podría contarnos más, señora? ¿Quién es Carmen?» La abuela sonrió tristemente, agradeciendo silenciosamente la intervención de Lucía. «Por favor, llámame Elena». Y sí, es hora de que conozcan toda la historia. Una historia sobre amor, música y un paraguas amarillo que une destinos. Elena se levantó y se acercó a un viejo tocadiscos en la esquina de la sala. Con movimientos delicados, colocó un vinilo y bajó la aguja. La habitación se llenó con las notas suaves de un piano, entrelazadas con la melodía de un violín. La misma melodía que Diego y Lucía habían escuchado en el parque. «Tu abuelo, Miguel, y Carmen eran jóvenes músicos enamorados», comenzó Elena, su voz mezclándose con la música como si fuera parte de la composición. Él era un prodigio del piano, ella una violinista virtuosa. Juntos, creían que podían conquistar el mundo con su música. Diego escuchaba atentamente, sus ojos fijos en el paraguas amarillo que parecía vibrar suavemente al ritmo de la música. Lucía, por su parte, no podía apartar la mirada de Elena,
cautivada por la historia y la emoción en la voz de la anciana. Un día, continuó Elena, durante una gira en Oaxaca, un viejo chamán se acercó a ellos después de un concierto. Quedó tan conmovido por su música y el amor que irradiaban que les regaló este paraguas, diciendo que tenía el poder de unir almas gemelas, pero que también podía separarlas si no se usaba sabiamente. La música alcanzó un crescendo, como si subrayara la importancia de este momento en la historia. Elena hizo una pausa, tomando un sorbo de su café antes de continuar. Miguel y Carmen prometieron usar el paraguas para proteger su amor. Durante años, su música y su relación florecieron. Pero el éxito y la fama llegaron, y con ellos, la tentación y los celos. Diego se inclinó hacia adelante, su voz apenas audible. ¿Qué pasó, abuela? Elena cerró los ojos, como si el recuerdo fuera doloroso. Miguel comenzó a usar el paraguas para su beneficio personal. Lo abría en momentos estratégicos, asegurándose de ser visto por las personas correctas, consiguiendo contratos y oportunidades. Carmen le advirtió que estaba traicionando el propósito del paraguas, pero él no escuchó. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. La música había cambiado, volviéndose más sombría y melancólica. Una noche, continuó Elena, su voz quebrándose ligeramente, después de una gran discusión, Carmen tomó el paraguas y salió a la calle bajo una tormenta terrible. Miguel la siguió, desesperado. Pero cuando la alcanzó y trató de quitarle el paraguas, se partió en dos. Diego jadeó, sus ojos moviéndose rápidamente entre su abuela y el paraguas intacto sobre la mesa. Pero, abuela, el paraguas está entero. ¿Cómo es posible? Elena sonrió misteriosamente. Ah, esa es la magia del paraguas, mi niño. Se reparó solo, pero el daño ya estaba hecho. Carmen desapareció esa noche, llevándose consigo la mitad del corazón de Miguel y la música que creaban juntos. La habitación quedó en silencio, solo interrumpido por las últimas notas de la melodía que se desvanecía lentamente. Lucía, sintiendo la necesidad de decir algo, preguntó suavemente. ¿Y usted, Elena? ¿Cómo encaja en esta historia? La anciana la miró con ojos brillantes de lágrimas contenidas. Yo era la mejor amiga de Carmen. Estuve allí para Miguel en sus momentos más oscuros, ayudándolo a reconstruir su vida y su música. Con el tiempo, nuestro cariño se convirtió en amor, un amor diferente, más tranquilo, pero no menos verdadero. Diego parecía estar procesando toda esta información, su rostro una mezcla de emociones. Pero, abuela, ¿por qué nos cuentas esto ahora? ¿Qué tiene que ver con lo que Lucía y yo vimos ayer? Elena se inclinó hacia adelante, tomando las manos de Diego y Lucía entre las suyas. Porque, mis niños, el paraguas ha elegido nuevos guardianes. Ustedes. Y deben estar preparados para lo que viene. ¿Lo que viene?, preguntó Lucía, un toque de miedo en su voz. ¿Qué quieres decir? El paraguas no solo une almas gemelas, explicó Elena. También tiene el poder de sanar viejas heridas, de cerrar círculos incompletos. Creo que los ha elegido para completar la historia de Miguel y Carmen, para traer la resolución que ellos nunca pudieron alcanzar. Diego miró el paraguas con una mezcla de asombro y aprensión. ¿Cómo se supone que hagamos eso, abuela? Ni siquiera sabemos dónde está Carmen. Elena sonrió, un brillo de esperanza en sus ojos. Ah, pero el paraguas sabe. Y los guiará. Pero deben tener cuidado. El poder del paraguas puede ser una bendición o una maldición, dependiendo de cómo lo usen. El amanecer encontró a Lucía y Diego sentados en la azotea del edificio de Lucía, sus siluetas recortadas contra el cielo que se teñía lentamente de tonos rosados y dorados. El paraguas amarillo descansaba entre ellos, su presencia una constante recordatoria de la extraordinaria aventura en la que se habían embarcado. ¿Crees que podremos encontrarla?, preguntó Lucía, rompiendo el silencio contemplativo que los había envuelto desde que subieron a la azotea. Diego suspiró, pasando sus dedos por el mango del paraguas. Tenemos que hacerlo. Por mi abuelo, por Carmen y por nosotros. Lucía asintió, entendiendo el peso de la responsabilidad que ahora compartían. ¿Por dónde empezamos? Como respondiendo a su pregunta, el paraguas comenzó a vibrar suavemente.
Diego lo levantó, sorprendido, y al abrirlo, una suave melodía emanó de él, la misma que habían escuchado en el parque y en casa de Elena. «Creo que el paraguas quiere guiarnos», murmuró Diego, una mezcla de asombro y aprensión en su voz. Sin dudarlo, ambos se pusieron de pie y siguieron la dirección que el paraguas parecía indicar. Bajaron a la calle, donde la ciudad apenas comenzaba a despertar. La melodía los guió a través de calles serpenteantes, alejándolos del bullicio del centro y llevándolos hacia barrios más antiguos y tranquilos. Después de casi una hora de caminata, se encontraron frente a un viejo café en Coyoacán, no muy lejos de la casa de Elena. El lugar parecía congelado en el tiempo, con su fachada art deco y ventanas de cristal emplomado. Un letrero desgastado anunciaba Café Armonía en letras doradas desconchadas. «Debe ser aquí», dijo Lucía, notando que la melodía del paraguas se había intensificado. Al entrar, fueron recibidos por el aroma a café recién molido y el suave tintineo de una campana sobre la puerta. El interior era un testimonio de décadas pasadas. Fotografías en sepia adornaban las paredes, un viejo piano de cola ocupaba un rincón. Y mesas de madera pulida esperaban a clientes que parecían pertenecer a otra época. Una mujer mayor, con el cabello blanco recogido en un moño elegante, se acercó a ellos. Sus ojos, de un marrón profundo, se iluminaron al ver el paraguas. «Los estaba esperando», dijo con una voz suave pero firme. «Soy Carmen». Diego y Lucía intercambiaron una mirada de asombro. Habían encontrado a la mujer que buscaban, o más bien, ella los había encontrado a ellos. Carmen los guió hasta una mesa apartada, sus movimientos gráciles a pesar de su edad avanzada. Una vez sentados, comenzó a hablar. «Supongo que Elena les ha contado parte de la historia. Pero hay mucho más que deben saber». Durante las siguientes horas, Carmen desentrañó para ellos una historia de amor, música y magia que los dejó sin aliento. Les habló de cómo ella y Miguel habían sido más que amantes, eran almas gemelas unidas por la música. «El paraguas», explicó Carmen, acariciando suavemente la tela amarilla, «no solo unía nuestros destinos, sino que amplificaba nuestra conexión musical. Cuando tocábamos juntos bajo su protección, creábamos melodías que parecían venir de otro mundo». Les contó sobre los años dorados de su relación, cómo viajaron por todo México y más allá, cautivando audiencias con su música mágica. Pero también les habló de la oscuridad que comenzó a crecer, la ambición de Miguel, los celos, las peleas. «La noche que nos separamos», dijo Carmen, su voz quebrándose ligeramente, «no fue solo el paraguas lo que se rompió. Nuestros corazones, nuestra música, todo se fragmentó». Diego, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. «¿Por qué desapareciste?» «Mi abuela. Elena dijo que te fuiste sin dejar rastro». Carmen sonrió tristemente. «Porque era necesario. El poder del paraguas es grande, pero también peligroso. Separados, Miguel y yo podíamos causar menos daño. Pero ahora». «¿Ahora qué?», preguntó Lucía, inclinándose hacia adelante. «Ahora es tiempo de sanar», respondió Carmen. «El paraguas los ha elegido a ustedes para completar lo que Miguel y yo no pudimos. Para unir lo que fue separado». En ese momento, como si respondiera a las palabras de Carmen, el paraguas comenzó a brillar con una luz dorada. La melodía que habían estado escuchando se intensificó, llenando el café con notas que parecían danzar en el aire. Carmen se levantó y se dirigió al viejo piano. Con una gracia que desafiaba su edad, comenzó a tocar, sus dedos volando sobre las teclas en perfecta armonía con la melodía del paraguas. «Esta es la canción que Miguel y yo compusimos la noche que recibimos el paraguas», explicó entre notas. «Nunca la terminamos». Diego, movido por un impulso que no podía explicar, sacó su guitarra y comenzó a acompañar a Carmen. Lucía, sintiendo la magia del momento, cerró los ojos y dejó que la música la envolviera. A medida que tocaban, el café pareció desvanecerse a su alrededor. Se encontraron en un escenario etéreo, rodeados de luces doradas y la esencia pura de la música. Figuras translúcidas aparecieron a su alrededor, músicos de todas las épocas, unidos por el poder del paraguas y la melodía que estaban creando. Entre las figuras, Diego reconoció a su abuelo Miguel, joven y vibrante, tocando un piano invisible.
Sus ojos estaban fijos en Carmen, una mirada de amor y arrepentimiento en su rostro. La música alcanzó un crescendo, y con él, una onda de energía emanó del paraguas, envolviendo a todos los presentes. Diego sintió como si cada nota, cada acorde, estuviera sanando algo dentro de él, conectándolo no solo con Lucía y Carmen, sino con generaciones de músicos y amantes. Cuando la última nota se desvaneció, el café volvió a materializarse a su alrededor. Carmen estaba de pie junto al piano, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas, pero una sonrisa de paz en sus labios. «Está hecho», dijo suavemente. «La canción está completa. El círculo se ha cerrado». Diego y Lucía se miraron, abrumados por la experiencia que acababan de vivir. Sentían como si hubieran sido parte de algo mucho más grande que ellos mismos, una sinfonía cósmica de amor y redención. Carmen se acercó a ellos, tomando sus manos entre las suyas. «Gracias», dijo con emoción. «Han hecho más de lo que pueden imaginar. El paraguas ahora es suyo, para proteger y usar sabiamente». «Pero, ¿qué significa todo esto?», preguntó Diego, aún tratando de procesar lo ocurrido. Carmen sonrió misteriosamente. «Significa que ahora son los guardianes de una magia antigua y poderosa. El paraguas los ha elegido no solo para sanar el pasado, sino para crear un futuro lleno de música y amor». Lucía miró el paraguas, que ahora reposaba tranquilamente sobre la mesa. «¿Y qué hacemos ahora?». «Vivan», respondió Carmen simplemente. «Amén. Creen música que toque el alma. Y cuando llegue el momento, hacen el regalo a la siguiente generación». Con estas palabras, Carmen los abrazó a ambos y luego, con una última sonrisa, se dirigió hacia la puerta del café. Antes de salir, se giró una última vez. «La magia del paraguas es poderosa, pero recuerden, la verdadera magia está en sus corazones y en la música que crean juntos». Y con eso, desapareció en la luz del mediodía, dejando a Lucía y Diego con un legado musical y mágico que apenas comenzaban a comprender. Mientras salían del Café Armonía, el paraguas amarillo brillando suavemente bajo el sol, Lucía y Diego sintieron que estaban al borde de una nueva aventura. Una aventura llena de música, amor y la magia infinita de las posibilidades. Los días que siguieron al encuentro con Carmen en el Café Armonía fueron un torbellino de emociones y descubrimientos para Lucía y Diego. La música que habían creado juntos esa tarde parecía resonar en cada rincón de sus vidas, transformando la forma en que veían el mundo a su alrededor. Una tarde, mientras paseaban por el Parque México, el paraguas amarillo comenzó a vibrar suavemente en las manos de Diego. Sin decir una palabra, ambos supieron que era una señal. Lo abrieron, esperando que los guiara como lo había hecho antes. Esta vez, sin embargo, algo diferente sucedió. En lugar de una melodía, una luz cegadora emanó del paraguas, envolviéndolos por completo. Cuando la luz se disipó, Lucía y Diego se encontraron en un lugar completamente distinto. Estaban de pie en una playa desierta, las olas del mar rompiendo suavemente en la orilla. El cielo estaba teñido de un naranja intenso, como si el sol estuviera perpetuamente a punto de ponerse. ¿Dónde estamos?, preguntó Lucía, su voz apenas un susurro. Diego miró a su alrededor, igualmente asombrado. «No lo sé, pero no creo que estemos en México anymore». Antes de que pudieran decir algo más, una voz familiar resonó en el aire. «Bienvenidos a la primera prueba». Se giraron para ver a Carmen, pero no era la Carmen anciana que habían conocido en el café. Esta Carmen era joven, radiante, exactamente como la habían visto en las visiones del paraguas. «¿Prueba?», preguntó Diego, confundido. «¿Qué prueba?». Carmen sonrió enigmáticamente. «El paraguas los ha elegido como sus nuevos guardianes, pero con ese honor viene una gran responsabilidad. Deben demostrar que son dignos de su poder». Lucía dio un paso adelante, su determinación evidente en su voz. «¿Qué tenemos que hacer?». «Deben enfrentar 3 pruebas», explicó Carmen. «Pruebas que pondrán a prueba su amor, su confianza y su capacidad para crear música juntos. Esta es la primera, la prueba del sacrificio». Con un gesto de su mano, Carmen hizo aparecer 2 instrumentos en la arena, una guitarra y un violín. «Uno de ustedes debe renunciar a su instrumento, a su forma de hacer música, para que el otro pueda tocar», dijo Carmen.
Pero cuidado, quien renuncia a su instrumento, renunciará también a una parte fundamental de sí mismo. Lucía y Diego se miraron, la gravedad de la situación pesando sobre ellos. La música era la vida de Diego, su forma de expresarse y conectar con el mundo. Para Lucía, el arte visual era su pasión, pero en las últimas semanas, había descubierto un amor profundo por la música a través de Diego. Yo lo haré, dijo Lucía finalmente. Renunciaré al violín. Diego la miró, sorprendido. Lucía, no. No puedo pedirte que hagas eso. Pero Lucía ya había tomado su decisión. Con pasos decididos, se acercó al violín y lo tomó en sus manos. Por un momento, sintió una conexión profunda con el instrumento, como si fuera una extensión de su propio ser. Luego, con un suspiro, lo dejó caer en la arena. En el instante en que el violín tocó el suelo, Lucía sintió como si una parte de ella se desvaneciera. Sus recuerdos de dibujar, de crear arte, comenzaron a difuminarse en su mente. Diego, viendo el dolor en los ojos de Lucía, tomó la guitarra con determinación. Comenzó a tocar, sus dedos moviéndose sobre las cuerdas con una habilidad que parecía sobrehumana. La melodía que creó era hermosa pero melancólica, como si estuviera llorando por la pérdida de Lucía. Mientras Diego tocaba, algo extraordinario comenzó a suceder. La música parecía tomar forma física, colores y formas danzando en el aire alrededor de ellos. Lucía, aunque ya no podía recordar cómo dibujar, se encontró moviendo sus manos en el aire, moldeando las notas de Diego en imágenes etéreas. Juntos, crearon una sinfonía visual y auditiva que hizo que incluso Carmen contuviera el aliento. La playa, el cielo y el mar parecieron fundirse en su creación, hasta que todo lo que existía era su música y su arte. Cuando la última nota se desvaneció, Carmen aplaudió suavemente. «Lo han logrado», dijo con una sonrisa. Han demostrado que su amor y su creatividad trascienden las limitaciones individuales. Juntos, son más fuertes que separados. Con otro gesto de su mano, el violín reapareció en las manos de Lucía, y con él, todos sus recuerdos y habilidades artísticas. Recuerden esta lección, dijo Carmen mientras la escena de la playa comenzaba a desvanecerse. El verdadero poder del paraguas no está en la magia que puede hacer, sino en cómo une a las personas y les permite crear algo más grande que ellos mismos. Lucía y Diego se encontraron de vuelta en el Parque México, el paraguas amarillo cerrado en sus manos. Se miraron, abrumados por la experiencia que acababan de vivir. ¿Estás bien?, preguntó Diego, preocupado. Lucía asintió, una nueva comprensión brillando en sus ojos. Estoy más que bien. Creo que finalmente entiendo lo que Carmen y Elena estaban tratando de enseñarnos. No se trata solo de la música o el arte, se trata de cómo nos complementamos, cómo creamos juntos. Diego la abrazó, sintiendo que su conexión se había profundizado aún más después de esta prueba. Tienes razón. Y sea lo que sea que el paraguas tenga preparado para nosotros, lo enfrentaremos juntos. Mientras caminaban de regreso a casa, el sol poniéndose sobre la Ciudad de México, Lucía y Diego sentían que estaban al borde de algo aún más grande. La primera prueba había sido intensa, pero sabían que las siguientes serían aún más desafiantes. Lo que no sabían era que, en algún lugar de la ciudad, fuerzas oscuras estaban tomando nota de su creciente poder. El paraguas amarillo no solo atraía lo bueno y lo hermoso, sino también a aquellos que codiciaban su magia para fines egoístas. La verdadera prueba de su amor y su música estaba a punto de comenzar, y el destino de mucho más que sus propias vidas pendía de un hilo. Pero por ahora, caminaban juntos, el paraguas amarillo balanceándose entre ellos, un símbolo de la magia que habían descubierto y el futuro que estaban creando juntos. El cielo sobre la Ciudad de México se oscureció repentinamente, nubes negras arremolinándose de forma antinatural. Diego y Lucía se encontraban en la azotea del edificio de Lucía, observando con una mezcla de asombro y temor cómo la ciudad se sumía en el caos. El paraguas amarillo flotaba entre ellos, emitiendo un brillo pulsante que contrastaba con la oscuridad creciente. La melodía que tantas veces habían escuchado ahora sonaba distorsionada, como una sinfonía discordante que amenazaba con desgarrar el tejido mismo de la realidad. «¿Y Diego?», gritó Lucía por encima del rugido del viento. «¿Qué está pasando?». Antes de que Diego pudiera responder, una figura familiar apareció en la azotea, Carmen.
pero no era la Carmen joven y radiante de su visión, ni la anciana sabia del café. Esta Carmen parecía estar entre ambas edades, su rostro una máscara de preocupación y determinación. «¿Qué es el paraguas?», exclamó Carmen, acercándose a ellos. Está fuera de control. El paraguas se elevó aún más alto en el aire, su brillo intensificándose hasta volverse casi cegador. Ráfagas de viento huracanado emanaban de él, amenazando con arrasar la ciudad. «¿Qué podemos hacer?», preguntó Diego, aferrándose a Lucía para no ser arrastrado por el viento. Carmen los miró con tristeza. El poder del paraguas se ha desestabilizado. La magia que une el amor y la música está desgarrando la realidad. Solo hay una forma de detenerlo. Lucía y Diego intercambiaron una mirada de preocupación. «¿Cuál es?», preguntaron al unísono. «Uno de ustedes debe renunciar al amor del otro», respondió Carmen, su voz apenas audible sobre el rugido de la tormenta. «Sacrificarse para salvar a todos». El horror se reflejó en los rostros de Diego y Lucía. ¿Cómo podían elegir entre su amor y el bienestar de toda una ciudad? «Lo haré yo», dijo Diego, dando un paso adelante. «No», gritó Lucía, agarrando su brazo. «Debe haber otra manera». En ese momento, como si respondiera a su desesperación, la melodía del paraguas cambió. Ya no era la cacofonía aterradora de antes, sino una versión distorsionada de la canción que Diego y Lucía habían creado juntos en el Café Armonía. Una comprensión silenciosa pasó entre ellos. Sin decir una palabra, Diego sacó su guitarra y Lucía tomó un pincel que siempre llevaba consigo. Comenzaron a tocar y pintar respectivamente, sus movimientos sincronizados con la melodía del paraguas. A medida que la música de Diego se entrelazaba con los trazos etéreos de Lucía, algo extraordinario comenzó a suceder. La tormenta, en lugar de amainar, pareció intensificarse, pero de una manera diferente. Los vientos ya no amenazaban con destruir, sino que danzaban alrededor de ellos, llevando consigo fragmentos de recuerdos y emociones. Carmen observaba asombrada cómo Lucía y Diego creaban una sinfonía visual y auditiva que rivalizaba con la magia del paraguas. Imágenes de su pasado con Miguel, de los momentos de alegría y dolor que habían compartido, se materializaban en el aire. La ciudad entera pareció contener la respiración, cada habitante sintiendo de alguna manera la batalla épica que se libraba en esa azotea. La música de Diego y el arte de Lucía se elevaron, enfrentándose directamente al poder desatado del paraguas. En el clímax de su creación, Lucía y Diego gritaron al unísono: «Somos uno». Una onda de energía emanó de ellos, colisionando con la magia del paraguas. Por un momento, todo quedó en silencio, como si el universo mismo estuviera conteniendo la respiración. Entonces, en un destello de luz cegadora, el paraguas comenzó a descender. Su brillo disminuyó, y la tormenta amainó gradualmente. Cuando todo se calmó, el paraguas flotaba suavemente entre Lucía y Diego, dividido en dos mitades perfectas. Carmen se acercó, lágrimas de alegría y asombro corriendo por sus mejillas. «Lo lograron», susurró. «Rompieron la maldición y equilibraron el poder del paraguas». Lucía y Diego, exhaustos pero eufóricos, se miraron con amor y asombro. «¿Qué significa esto?», preguntó Lucía, tomando una mitad del paraguas. Carmen sonrió, una paz que no había sentido en décadas inundando su ser. «Significa que han reescrito las reglas. El paraguas ya no exige sacrificio, sino unión. Han demostrado que el verdadero poder no está en la magia, sino en el amor y la creatividad que comparten». Diego tomó la otra mitad del paraguas, sintiendo cómo vibraba con una energía cálida y familiar. ¿Y ahora qué? «Ahora», dijo Carmen, «son los verdaderos guardianes del legado del paraguas. Su misión es usar este don para unir a las personas a través de la música y el arte, para sanar viejas heridas y crear nuevas armonías». Mientras el sol comenzaba a asomarse entre las nubes dispersas, iluminando la ciudad con una luz nueva y esperanzadora, Lucía y Diego comprendieron la magnitud de lo que habían logrado y la responsabilidad que ahora tenían. «¿Estás lista para esta nueva aventura?», preguntó Diego, entrelazando sus dedos con los de Lucía. Ella sonrió, su corazón rebosante de amor y emoción. «Contigo, estoy lista para cualquier cosa». Carmen los observó con orgullo y un toque de nostalgia. Sabía que su papel en esta historia llegaba a su fin,
pero se sentía en paz. El legado de su amor con Miguel viviría a través de Lucía y Diego, transformado en algo aún más hermoso y poderoso. Recuerden, dijo Carmen mientras comenzaba a desvanecerse, su forma volviéndose translúcida, la verdadera magia siempre ha estado dentro de ustedes. El paraguas solo fue el catalizador para que la descubrieran. Con estas últimas palabras, Carmen desapareció, dejando a Lucía y Diego solos en la azotea con las dos mitades del paraguas amarillo y un futuro lleno de posibilidades infinitas. La Ciudad de México se despertaba a una nueva realidad, una en la que la magia de la música y el arte fluía libremente, tocando corazones y uniendo almas. Y en el centro de todo estaban Lucía y Diego, dos jóvenes enamorados cuyo amor había salvado no solo la ciudad, sino también el legado de un amor perdido hace mucho tiempo. Mientras bajaban de la azotea, cada uno sosteniendo su mitad del paraguas, Lucía y Diego sabían que este no era el final de su historia, sino apenas el comienzo. La sinfonía de sus vidas apenas comenzaba a desarrollarse, y estaban ansiosos por descubrir qué melodías les esperaban en el futuro. La ciudad los recibió con los brazos abiertos, lista para ser el lienzo en el que pintarían su amor y su música, un testimonio viviente del poder transformador del arte y el amor verdadero.